Bueno, el TP número 20, que se trata de presunciones. Esta es la presunción legal. Esta, se- esta presunción se denomina depósitos debidamente depurados. Primero, antes que nada, tenemos que reflejarle qué era una determinación de oficio. Según la doctrina, es un procedimiento de determinación de la es un procedimiento de la determinación de la materia imponible o del quebranto impositivo en su caso. En caso de que dé pérdida, eso es lo que significa, y liquidación del gravamen correspondiente efectuado de oficio por la FI o DGI. Se trata de un procedimiento de un acto de autoridad que deriva de un procedimiento reglado y no discrecional. Reglado porque está legalmente en la ley 11.083. Entonces, por determinación, se entiende que es un acto o un conjunto de actos emanado de la administración de los particulares o de ambos coordinadamente, destinado a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. La determinación de oficio consiste, pues, en un procedimiento administrativo reglado, porque está en la ley, está legalizado y tiende a salvaguardar la garantía del debido proceso, que eso es un derecho que tiene el contribuyente, por el cual establece ante la configuración del hecho imponible la medida de la materia imponible o, en su caso, del quebranto impositivo y se liquida o cuantifica el gravamen correspondiente. Los autores de la doctrina Los autores de la doctrina afirman que la determinación tributaria es el acto o conjunto de actos dirigido a precisar en cada caso particular si es que existe una deuda tributaria o, en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco, que es el sujeto pasivo, el contribuyente, y cuál es el impuesto de la deuda. Este, entonces, nosotros, para que arranquemos el práctico, tenemos que saber qué es lo que estamos viendo. Esto es una presunción que se llama depósito debidamente depurado, que está dentro del tema de determinación de oficio, que, como yo le dije en la teoría, para que el contribuyente liquide su propia deuda, pero si lo hace el Estado, o sea la FI, se llama determinación de oficio. La determinación de oficio lo hace un juez administrativo, no los inspectores te hacen la liquidación de la deuda. Que puede pasar que yo estoy haciendo mal las cosas, entonces ellos me hacen una inspección a mí, ellos mismos me calculan y me dicen, mira, vos tenés que hacer tal cosa, tenés que modificar la declaración jurada de IVA porque está mal hecha, entonces yo tengo que ir y modificarla. Y si no estoy de acuerdo, si usted vio en la teoría que es un procedimiento en el cual yo puedo apelarlo. Se vamos al práctico número 22. Esta sociedad anónima es una empresa de este práctico, se trata de presunción, está dentro de la determinación de oficio. Vende artículos de pinturería y inició el ejercicio en diciembre. El 18 de julio de 2020 me hace una fiscalización sobre el impuesto a la ganancia, también de IVA, desde todo el periodo fiscal 2019, que abarca enero hasta diciembre. El director de la sociedad manifestó en acta labrada por el funcionario fiscalizador que deposita todos los ingresos en las cuentas bancarias, ya me da la información.
para llevar un control de los depósitos comerciales. Por lo tanto, proceden a requerirle que aporte el detalle de las cuentas bancarias con el número y tipo de cuenta, denominación de la entidad y domicilio de la sucursal donde se hallaba registrada la misma. El funcionario fiscalizador, con información, o sea, el funcionario fiscalizador viene a ser los agentes de la FI, los funcionarios que me hacen a mí los controles. Con la información obtenida de las respectivas entidades bancarias, armó una planilla de cálculo detallando cada una de las cuentas y esta sumatoria se compara con las ventas totales declaradas por el contribuyente fiscalizado. Dicha comparación arrojó diferencias a favor del fisco, por lo cual se requiere al contribuyente que aporte documentación para que justifique esa depuración en el banco. Los cheques depositados fueron rechazados porque en el resumen bancario van a aparecer duplicados los importes. Ahí me está detallando las cosas. Descuento de documentos que se acreditan sin netear los respectivos gastos sellados, comisión bancaria, etc. Y por lo tanto duplicados de los créditos bancarios. Esta situación se produce cuando la presentación de los valores se hace sobre la hora de cierre a efecto de mantener los límites descubiertos otorgados por la entidad bancaria y en el extracto se observan, o sea, el extracto bancario se observan importes acreditados 2 veces. Los préstamos otorgados por la entidad bancaria que se acreditan usualmente en las cuentas bancarias, transferencia entre cuentas de la misma institución u otras entidades, pueden aportarse otras pruebas documentales para justificar las diferencias detectadas, la que tendrá que ser propuesta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Y aquí me da este detalle. Y aquí me da el IVA. Hay una diferencia de 396.226 que es a favor de la FI. ¿Qué es lo que me pide a mí? Que determine según el artículo 18 de la ley de procedimiento cuál es el impuesto, la ganancia y el IVA omitido por el periodo S. Y asimismo se solicita cuantificar qué sanción le corresponde, considerando que el señor Soler rectificó voluntariamente las declaraciones juradas antes de correrse la vista del artículo 17. ¿Qué quiere decir correrse la vista? Que a mí ya me empieza a hacer el procedimiento. Correr la vista significa el traslado de la resolución, o sea que a mí ya me empiezan a hacer el juicio a mí, la FI. Pero a misma vez me otorga el derecho para que yo me vaya a defender como es el debido proceso efectivo. Eso es correr vista. Ahora vamos a los cálculos. Esto es lo que me da a mí la FI. Perdón, esto es lo que me da esto es informe de la empresa, el depósito y las ventas que él ha declarado. Como se veía, digamos, en la cartilla, este informe, me dan un importe, así que tengo que hacer primero saber este esquema. Me inicia una fiscalización según el impuesto a la ganancia, el periodo fiscal 2019 de IVA también de enero a diciembre de 2019. Acá doy un ejemplo numérico. Puede pasar que lo que yo deposite en el banco sea mayor a las ventas que yo declaro en la FI. Acá doy un ejemplo numérico. Supongo que haya 1.000.000 que yo tenga depositado y yo empiezo a restar lo que no sea venta. Restos me prestan dinero. Restos los préstamos. Otros préstamos. Impuestos. Transferencias de cuenta. Eso yo lo voy restando porque eso no es venta. Entonces estoy depurando yo. No es que yo estoy acá haciendo el tanteo, sino estoy viendo lo que no es venta. De este depósito le resto los 20.000, le resto los 45.000, le resto los 50.000, le resto los 75.000. Y esto es lo que a mí me da como ventas depositadas. Porque si no hago esto, estoy poniendo algo que no es. Estoy considerando venta que no es venta. No es venta esto. Y lo que yo declaré, ¿qué hago? Me voy a esta situación patrimonial. Un ejemplo. Pongo que al inicio de caja tenía 90.000. Al cierre tenía 500.000. Acá tenía 80.000 al inicio
y al cierre tenía 70.000. Estoy dando un ejemplo, más que nada. ¿Qué hago? Sumo y resto y sumo y resto. Sumo los saldos al inicio más saldo al inicio de venta. Resto los saldos de cierre de caja y resto de cierre de deudores por venta. Perdón, me pone un número más grande. Me pone 700.000 acá. No, mejor pongo 80.000. Y acá voy a poner un número más grande, 900.000. Ahí está. 900.000 y acá voy a poner 1.000.000. Entonces, esa diferencia que hay entre lo que yo declaré y lo que yo deposité, puede haber una diferencia a favor del fisco. Eso es lo que me indica la cartilla. Entonces yo tengo que justificarla eso, por qué yo tengo declarado de más o de menos. Entonces es lo que ustedes van a hacer cuando tengan que rendir. Ten en cuenta estos esquemas. Esto es una fórmula de contabilidad. Saldo al inicio menos saldo al cierre. Saldo al inicio menos saldo al cierre. Esto es porque no se considera venta. Tengan en cuenta bien este esquema. Ahora nos vamos a hacer el práctico de la cartilla. ¿Ve? Este es el esquema que estamos haciendo nosotros. Ahora vamos a depurar lo que no son ventas. Este es el importe, 2.753.600. El impuesto declarado, un impuesto, acá vamos a separar para que no se confundan. Este es 1.540.700. Esa es la venta con impuesto incluido. Acá vamos a anotar lo que nos da la cartilla. O sea, hay información de la empresa, de los bancos. Vamos depurando lo que no sea venta para saber cuánto comparar lo depositado con lo que yo he declarado. Que no es nada complicado. Los cheques rechazados no es venta, entonces voy y resto, no es venta. Los 73.600. Los intereses ganados tampoco es venta. Interés ganado por el contribuyente no es venta, entonces lo voy restando. Los préstamos bancarios acreditados tampoco es venta, es un préstamo, entonces voy y resto también. Todo eso lo voy restando. Por ende voy a restar todo porque esto no son ventas. 456.300 tampoco es venta. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Entonces voy y resto el importe del depósito que tenemos en todas las cuentas de la empresa, menos lo que no sea venta, me va a dar que es lo que realmente se considere venta. 1.622.000. A ver, creo que está mal esto. Tiene que dar 500. A ver, 1.622.500 tiene que dar. A ver, vamos a ver que está mal. Al parecer la cartilla está mal sumado, porque si ustedes suman al depósito de todas las cuentas, le restan todos estos ítems, te da 1.622.100 y en la cartilla da 1.622.500. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá este otro importe para que nos coincida con la cartilla. Así nos dé 500. A ver, no, mejor hagamos una cosa.
Acá vamos a poner 17.000, 17.100, a ver, con 200. Ahí está. Cambio el importe este para que me coincida con la cartilla, cosa que ustedes cuando practiquen comparen soluciones. Porque la cartilla sumo mal acá. Si ustedes suman, o sea, si ustedes restan todo esto, no les va a dar este monto. Y si nos vamos a la solución, ellos han tomado ese importe. Entonces, solamente por eso les cambio el importe para que me dé igual que la cartilla. Entonces, la venta que yo tengo, declaro como venta, menos los depósitos que yo hice en el banco. Si llega buena diferencia a favor del fisco es porque yo encubrí ganancia. Entonces, si yo resto las ventas que he declarado menos los depósitos, me va a dar una diferencia. Este es mayor que lo que yo tengo como venta. Entonces, hay 396.220 de evasión, que es un saldo a favor de la FI. Saldo a favor de AFI. A favor de AFI, que es 396.220. Entonces ahora vamos, esto es el tema de ganancias. Ahora vamos al tema de el IVA. Esto lo saco de la cartilla, informe de la que me da la cátedra a mí. Estos son los periodos fiscales. Acuérdense que acá el 18 de julio me hacen la fiscalización de todo el periodo fiscal del año anterior, que es el 2019, todos los meses. Entonces ellos me han sacado la información, yo les doy la información de todos estos meses. Entonces ellos me van a hacer un cálculo, ¿dónde está la cartilla? Ellos me van a hacer un cálculo a mí. Y está la diferencia que yo les decía. Los depósitos bancarios depurados menos las ventas totales que yo tengo me da una diferencia que a favor de la FI. Entonces me da el indicio de que yo estoy evadiendo. Entonces todos estos periodos me van a hacer un cálculo ellos para calcular el IVA omitido. Entonces voy a los ojos de cálculo, ellos me van a sacar un coeficiente que es nada más que dividir todo en el total para saber cuánto representa cada porcentaje. Como en estadística se llama eso, un cálculo para saber cuánto representa del total. Lo único que hago es dividir esto en el total y me va a dar cuánto representa cada saldo y me va a dar el porcentaje. Entonces divido en el total de las ventas. Es lo único que hago para sacar el coeficiente. Me da 0,8. Uso 3 decimales. Y lo mismo con todos los demás. Divido cada venta en el total para que me dé un coeficiente. Uy, no me da. A ver. A ver si me da todo. Ah, ya sé cómo me puede dar. Como pone el total aquí. 1.274.000. 1.274.958,60. Ahí está.
estos son cálculos estadísticos nada más para saber cuánto es el coeficiente dividido cada mes en el total. Y acá me tiene que dar solamente 1. Y ahí me da el coeficiente, que es lo que más hace la phi. Multiplica a cada total, le va multiplicando el coeficiente. Perdón, al total le multiplico el coeficiente. Bueno, ahora que yo tengo armado para IVA, perdón, yo tengo que sacar lo que yo omití en ganancias. Lo que yo omití en ganancias, lo voy a multiplicar por el coeficiente que yo calculé, como yo le expliqué hace rato, que esto es más estadístico, lo que hace, esto es estadística pura, es sacar lo que representa cada uno en el total. Pero primero tengo que saber cuánto evadir de ganancia. Impuesto a las ganancias, es la diferencia más el 10%, que eso me dice la ley, igual a la ganancia neta. Vamos a buscar la teoría para que no nos, para que veamos que lo dice la ley. A ver, ¿dónde está? Un momento, por favor. ¿Usted quiere saber por qué hace el 10% de presunción a la ley? Lo dice acá en la teoría. En las presunciones de depósito bancario me dice que las ganancias que yo tenga por monto equivalente a la diferencia de depósito en concepto de incremento patrimonial, más un 10% de concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, que ellos presumen que lo que yo evadí, capaz que he guardado un 10%, lo he guardado, lo he consumido o lo gasté. Por eso ellos presumen que tengo un 10% más de eso, y es razonable porque puede pasar que si yo haber evadido impuestos, seguramente alguna parte de esa diferencia la habré consumido o la habré gastado. Por eso yo presumen ese 10%. Entonces, a esa diferencia le saco el 10% y lo sumo, y va a dar que el impuesto es de 4.30, o sea, la ganancia neta es de 435.842. Y le multiplico el impuesto del 35%. O sea, a esa diferencia saco el 10% y me da un total, que es la ganancia neta, que es lo que me indica la teoría. El impuesto a la ganancia se calcula así, el impuesto a la ganancia omitido. Y le saco el 35% de impuesto y me va a dar impuesto omitido. Un de 152.544,70. Entonces ese es el impuesto omitido. Entonces esta es la ganancia que yo evadí. Entonces estos datos los voy a usar para calcular cuánto ha sido el IVA evadido. En base a esta información, en base a esta información, esto es un 10%, yo evadí 435.842. Entonces me fijo cuál ha sido la ganancia omitida, 435.842. Y sobre eso le voy a calcular los coeficientes que yo calculé, me va a dar la ganancia omitida. De cada coeficiente le multiplico los 435.842 y me va a dar cuánto es la venta grabada omitida. Me da 35.415,45, me da diferente al de la cartilla por decimales nada más.
Entonces hago así con todos los coeficientes, sumo, me da 435,842, me da exactamente igual, para que vean que este cálculo es muy bueno, lo que me hace la FIP, me coincide. Entonces es la venta grabada omitida. ¿Y qué sigue acá? Calcula el 21% de IVA. Nosotros suponemos que una alícuota del 21%. Calcula el 21% de IVA. Este es puro razonamiento, no es nada del otro mundo. No es que, o sea, sacamos los coeficientes, que es fácil, sacamos un 10% la diferencia de que tiene el fisco a favor, y esa ganancia neta es lo que ha evadido, digamos. Entonces eso es lo que realmente ha evadido, y ahí le calculamos los coeficientes y me da lo que la venta grabada omitida, y le sacamos por último paso es sacar el 21% por el 21%, y me va a dar el IVA omitido. 7.437, usa pocos decimales, con 24, ya sea con todos lo mismo. Y ahí sumo todo, me da 90.526,82. Este ha sido el impuesto omitido, y tengo que pagar esto de IVA y esto de ganancia. Impuesto a la ganancia. Y hice lo que me pidió la cartilla. Ahora me pide qué sanción les corresponde. Les corresponde, yo lo noto aquí, le corresponde sanciones del artículo 45, obviamente, porque estoy haciendo una infracción material, o el 46, por defraudación. Además, puede gozar de la reducción de sanciones del artículo 49, de un tercio del mínimo legal. O sea, del impuesto evadido. Porque estoy evadiendo impuestos. Es una infracción material. A ver, ¿qué nos dice la solución acá? Ajá, acá nos dice que el artículo 49 nos dice lo que hemos visto, que si no fuese reincidente, y regulariza la situación ante que lo notifique una orden de intervención mediante la prestación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedar exentos de la infracción infraccional. Si un contribuyente corresponde regularizar su situación mediante la presentación de la declaración jurada, original omitida, o de su rectificación, el lapso habido entre la notificación de orden de intervención y la notificación de una vista previa conferida a instancia de la inspección actuante, en los términos del artículo agregado a continuación del artículo 36, y no fuera reincidente a las infracciones previstas en el artículo 45-46, agregada a continuación del 46-48, la multa establecida en tales artículos se reduce en un cuarto del mínimo legal. Y así sucesivamente, que eso es lo que nosotros hemos visto. Un medio, el mínimo legal también puede reducirlo. Es solamente lo único que hace la cartilla es copiar y pegarme el artículo 49, que sí lo hemos visto. Y tiene que tener en cuenta cuáles son las reducciones que yo puedo tener. Bueno, ese sería todo el trabajo práctico número 20.